Hola, bienvenidos al plató de Economies and Juris. Hoy tenemos el placer de contar con Marta Ló, directora de la sede central de Madrid, letrada senior en Vilches Abogados y especialista en Derecho Civil. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un caso de una custodia monoparental con traslado internacional de menores. Marta, ¿nos podrías hacer un breve resumen del caso? Sí, en este caso el cliente acude a consulta porque se ha trasladado, nos contacta desde Estados Unidos, en concreto desde Nueva York. Él vivía en España y sus hijos actualmente siguen viviendo aquí en el territorio nacional. Él se desplaza a Estados Unidos pues, para una mejor suerte, a buscar pues, un trabajo que le pueda dar ese cobijo y ese sustento a sus hijos, pero tiene que trasladarse a aquel país. Deja a sus hijos aquí y su preocupación, o pasados los 2 años de estabilización en aquel país, nos solicita ayuda para poder llevarse a los hijos con él y poder trasladar a los menores en su compañía. Claro, ante esta situación nos encontramos en un problema porque estos menores ya tienen 15 años, ellos en el procedimiento, en lo que es en el derecho de familia, tienen voz de alguna forma, a veces voto. Entonces, hubo que establecer toda una defensa para que pudiera conseguir esta custodia monoparental con traslado internacional. Los menores se quedaron en España en este tiempo, en este interín, conviviendo con los abuelos maternos. La madre tampoco estaba siempre pendulando entre España y otros países por profesión, con lo cual tampoco ella estaba aquí. Y bueno, era una cuestión jurídica bastante controvertida al ver de determinada manera dónde debían de quedar los menores y en compañía de quién deberían de quedar. Entonces, planteamos la defensa, solicitamos a los juzgados de Torrejón, de Ardoz, la custodia monoparental y pues planteamos un caso en el que entendíamos que los menores estarían mejor en compañía de su padre o de alguno de sus padres, en este caso fue el padre el que reclamó la compañía de los mismos, en contraposición a quedarse con los abuelos, porque los abuelos pues, en algún momento evidentemente se hacen mayores y no es igual que estar con un padre. Entonces, bueno, fundamentamos toda esa demanda un poco en este sentido, indicando que los menores de alguna manera no estaban convencidos, pero que era una mejor suerte para ellos a nivel formativo, educacional, de idiomas, todo esto era una buena oportunidad y además el padre pues, se encontraba estable, ya por fin había establecido una residencia legal en aquel país y tenía recursos económicos propios para poder sustentar a sus hijos, con lo cual también es cierto que el caso pues, todo fue un poco a favor de este señor. Presentamos esta demanda, como digo, y bueno, pues ya fue todo lo que es el procedimiento judicial, la prueba, la proposición de prueba. El Ministerio Fiscal además en este caso intervino y se opuso a la solicitud inicial, pues un poco porque son menores de edad y este Ministerio Fiscal sabemos que vela por el interés superior del menor, con lo cual pues bueno, tuvimos que hacer una defensa bastante completa para poder obtener una sentencia que finalmente se convirtió en una sentencia de éxito. Perfecto. Y en cuanto a tema de custodias, un juez, ¿qué es más propenso a decretar? ¿Una custodia monoparental o una custodia compartida? Bueno, lo cierto es que venimos de un sistema tradicional en el que la custodia siempre se ha entendido como una custodia cuando hay conflicto o controversia, en el que la madre pues, siempre tiene un poco más, ¿no? esa garantía o ese pequeño más derecho a que se le pueda conceder con más facilidad. Lo cierto es que desde hace relativamente poco, hablamos de hace año y medio más concretamente, se ven sentencias en las que la tendencia del Tribunal Supremo y jurisprudencial a fin de cuentas es establecer una custodia compartida, es decir, en la que los dos progenitores apliquen de la misma manera el sistema de crianza por entender que es el mejor sistema de crianza. Con lo cual, sí es cierto que actualmente sí que se ve una tendencia más que se aproxima mucho más a una custodia compartida, pero eso no quita que haya que descender al caso concreto. Es decir, no podemos generalizar cuando más hablamos de menores, con lo cual pues, muchas veces tenemos que descender a la idoneidad de cada progenitor y muchas veces, pues, como en el caso que estamos hablando hoy, pues, la idoneidad es que el padre es quien debe de quedarse con la compañía de los menores. Claro. Y en el caso de custodias compartidas y distributivas, ¿me podrías comentar un poco alguna diferencia que tiene este tipo de custodias? A ver, este tipo de custodia, la compartida, va un poco de la mano de la monoparental, son los dos tipos de custodia más, las matrices, ¿no? los dos regímenes que se dan más habitualmente. Y luego esta distributiva lo que hace es, no se aplica tanto. De hecho, yo puedo decir que en mis años de experiencia procesal y en materia de derecho de familia,
no lo hemos aplicado nunca, independientemente de que en un primer momento quisieran plantearlo uno de los progenitores. ¿Por qué? Porque este procedimiento, donde solicitamos una custodia en la que se distribuye, lo que se hace es que los menores se separan. Entonces, de alguna manera, esto es muy perjudicial, porque hay una norma básica o una norma máxima también, que es mantener a los hermanos siempre juntos. Solo en casos excepcionales, cuando hablamos pues, de violencias o cuestiones muy extraordinarias, podríamos hablar de una separación o que un juez pudiera entender que es idóneo una separación de estos dos hermanos. Con lo cual, esta distributiva, a fin de cuentas, no se aplica, al caso concreto nunca suele ser una resolución judicial. Otra cosa es que los progenitores en un mutuo acuerdo, es decir, antes de ir a una vía contenciosa, puedan alcanzar este acuerdo y per se el Ministerio Fiscal pueda homologar este propio acuerdo. Pero que estemos en un escenario de contencioso es casi improbable que se puedan separar a los menores. Y entrando en materia procesal, ¿un juez suele abogar por la conciliación o la mediación, o por qué suele abogar? A ver, un juez, partiendo de la base de que está para sembrar justicia y para partir esa justicia, es cierto que eso sucede en todas las jurisdicciones y en todos los tribunales de derecho civil, excepto en el derecho de familia o en los juzgados especializados en materia de familia, porque se entiende que es mucho mejor que ambos progenitores puedan elegir cuál es la mejor dinámica de crianza, de llevanza, tanto en la esfera de la patria potestad como de la custodia. Es mucho mejor, cree que es mucho mejor que poder tener que tomar la decisión por mucho que sea con mano del Código Civil o de la ley o de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, antes siempre de entrar en vista, hay una tendencia aplicada que es un intento de conciliación, pero el juez depende del juez, o sea, es verdad que en este sentido está muy personalizado, depende del juez, se involucran más incluso en esa previa conciliación, en ese intento un poco también a matacaballo, porque claro, es justo antes de entrar a la vista. Aunque las partes, los abogados, los letrados hayamos intentado un acuerdo previo, lo cierto es que se suelen materializar un poco pues, en ese interín, ¿no? de ir a entrar ya directamente a la vista judicial, pues porque también el juez, los abogados también tenemos la oportunidad. Es una vara que se ve por dos lados, porque por un lado ves cómo el juez puede prejuzgar la situación o puedes ver su tendencia, pero por otro lado también en esa fase antes de entrar a una vista donde se va a hacer un juicio de contradicción, el propio juez ya está tomando una decisión. Entonces, eso hasta qué punto puede producir indefensión e inseguridad jurídica, ¿no? Pero sí, lo cierto es que en cuanto a la pregunta, por supuesto, se intenta una conciliación previa, que no lo llamaría conciliación ni mediación, sino un intento de acercamiento de posturas, y el juez siempre va a abogar por esa alternativa antes que ir directamente a celebrar el juicio. Volviendo al caso, en cuanto a la fase de presentación de prueba, ¿cuál crees que fueron las pruebas que decretaron la custodia monoparental en favor de tu cliente? Bueno, en este caso fue un conjunto de medios de prueba. Hablamos primeramente de una presentación con la demanda, una documental que pueda pues, dar un mínimo sustento a nuestra pretensión. Luego, evidentemente, solicitamos en vista una exploración de los menores para que pudieran, pues, evidentemente, también dar su valoración. Esto es sensible porque esta exploración pues, son menores, entonces puede salirnos bien o puede salirnos menos bien o incluso nos puede salir peor, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, hicimos una preparación en la que también ellos se sintieran cómodos y fundamentalmente fue que en el acto de la vista se hiciera un interrogatorio también al progenitor paterno, que además hicimos una conexión telemática, cosa que esto también es algo positivo para, pues hoy en día estamos muy globalizados, hay mucho índice de internacionalidad, con lo cual tener la oportunidad de hacer una conexión telemática, aunque haya un progenitor y sea materia de familia, pues es algo que es positivo. En este caso, ese interrogatorio que se efectuó a mi cliente, bueno, pues evidentemente el alegato fue bastante extraordinario. Estuvo muy bien preparado, no dejó tampoco de ser lo cierto, pero fue muy bien acompañado a una preparación previa en la que, pues, por supuesto, uno de los elementos principales era que estaba abonando la pensión de alimentos hasta la fecha de presentación de la demanda y sucesivos meses hasta ese acto procesal, ¿no? de la vista judicial. Entonces, en todo momento
se da un aporte, un apoyo constante al cliente o al progenitor en este caso concreto, para que la prueba que presentamos con la demanda siga favoreciéndonos hasta el propio pleito y hasta no solo el pleito, sino la sentencia final que hace un fallo estimatorio, ¿no? Con lo cual, toda la prueba fue esencial, pero podríamos hablar de 3 puntos principales en cuanto a la documental se refiere. Primero es acreditar unos medios suficientes económicos allí, unos ingresos suficientes para poder dar sustento no a uno, sino a 2 menores que ya van a tener unos estudios universitarios y que van a tener una serie de proyecciones que van a suponer un coste. En otro lugar, en el segundo lugar, lo que también hicimos es aportar un seguro médico privado que pudiera dar cobertura a estos menores, porque ya sabemos que en Estados Unidos, como en otros países, pues la sanidad no es pública y por tanto esto supone un coste extraordinario que debe estar contemplado, ¿no? Entonces, en este sentido también asesoramos a que la demanda contuviera este tipo de documentos. Y en tercer lugar, pues acreditar un domicilio donde pudiera albergar con los menores, incluso un barrido lateral de toda la zona de los colegios y de estudios de formación que pudieran tener, para darle al juez y al Ministerio Fiscal esa imagen no genérica de que el traslado no va a suponer en ningún caso una merma a la formación ni al desarrollo social de los niños. Perfecto. Y ya para terminar, ¿nos podría aportar algún consejo dirigido a un abogado que se viese en la misma situación en la que tú estuviste en el momento del pleito? Bueno, yo creo que el consejo es el que aplica a cualquier caso que se lleva como cualquier materia. Es decir, yo creo que lo importante es escuchar al cliente, saber verdaderamente cuál es su pretensión, también centrarlo. Muchas veces nos pasa que un cliente puede tener una idea, pero esa idea a lo mejor no se puede materializar o sí. Y no solo va a depender de tu presentación de la demanda, también depende, sobre todo en familia, el acto de la vista lo es todo, porque tú en el acto de la vista puedes presentar y hacer cualquier tipo de alegato que pueda incluso modificar la pretensión. De hecho, en este caso concreto nosotros modificamos la patria potestad, solicité la patria potestad cuando eso en la demanda no se había solicitado. Entonces, el consejo es, diría que el principal es no dejar nunca al lado de la petición del cliente, la esencia de lo que el cliente quiere, luchar el caso hasta el final, aunque entendamos que no existen todos los elementos de prueba necesarios, y forzar la suerte a su favor. Entonces, esto aplicaría no solamente en materia de familia, sino en cualquier caso procesal que se lleva a una sede judicial. Perfecto, Marta, pues muchísimas gracias por traernos este caso tan interesante. Me parece que ha quedado bastante claro. Y vosotros, si queréis acceder a casos como este o de diferentes materias, entrar en nuestra base de datos en el apartado Casos Reales. Un saludo y hasta pronto.